Bueno, buenos días alumnos. Hoy arrancamos con la parte del IVA. Ya dejamos un poquito atrás el régimen para pequeños contribuyentes, conocido como monotributo, y ahora vamos a entrar en lo que sería el régimen general. Es decir, todas aquellas personas o que no puedan ingresar al monotributo porque se pasan en alguno de sus parámetros, ya sea de las ventas, o por metros cuadrados del local, o por los alquileres que pagan, bueno, por todos los parámetros que ustedes ya estuvieron estudiando, o simplemente porque no quieren, porque recuerden que el monotributo es opcional, deben ingresar en el sistema del régimen general. En el régimen general se tienen que inscribir en los impuestos de a uno, es decir, no hay una forma de anotarse en el monotributo así como en un paquete. Tienen que anotarse en impuesto a las ganancias, tienen que anotarse en bienes personales, tienen que anotarse en IVA. Así que hoy vamos a ver un poquito lo que sería el IVA. El IVA vamos a arrancar primero hablando un poquito de lo que es la capacidad contributiva. ¿Qué, qué sucede? Como explicamos en los primeros días de clases, en las primeras unidades, el Estado necesita de los recursos para poder afrontar los gastos, todos esos gastos que tiene que hacer para satisfacer justamente las necesidades públicas. Y como necesita quitarle recursos a los contribuyentes, hacer que los contribuyentes justamente contribuyan con este sistema, el Estado tiene que medir cuál es la capacidad que tiene de contribuir cada uno para intentar ser lo más justo posible. Eso se llama la capacidad contributiva. Intenta medir la capacidad contributiva de cada uno de nosotros por diferentes sistemas. Entonces, lo que dice acá, las formas que tiene el Estado de medir la capacidad contributiva básicamente son estas tres, que es a través de lo que ganan, a través de lo que tienen o a través de lo que gastan. ¿Sí? Todo esto para intentar ser lo más justo posible. Como ustedes vieron por acá, la justicia tiene dos tramos, digamos. La equidad vertical y la equidad horizontal. La equidad horizontal significa que tienen que tener un trato igual entre personas que son iguales, justamente eso es la igualdad. Y la equidad vertical significa lo contrario, dar un trato desigual o hacerle pagar más a aquellos que tienen más poder contributivo. Esa es la equidad horizontal y la equidad vertical. Bueno, dentro de estas formas que tiene el Estado para medir la capacidad contributiva, a través de lo que ganan, que sería el impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, lo vamos a ver al final de este curso, a través de lo que tienen, que son los bienes personales, que lo vamos a ver también en algunos días más adelante, o a través de lo que gastan. Este es el impuesto al consumo. Si ustedes me dicen cuál es el más justo de estos dos, de estos tres, y básicamente los dos primeros, o sea, que tributen más o que ingresen más impuestos aquellos que tienen mejores sueldos o que tienen mejores ganancias, y los que a su vez tienen más cantidad de patrimonio. Porque puede haber personas que tengan un gran patrimonio porque lo heredaron, porque ya viene en su familia, pero no ganan mucho. Bueno, esas personas no pagarán impuestos por la parte de la renta porque ganan poco, pero sí pagarán muchos impuestos porque tienen mucho patrimonio acumulado. Y puede ser al revés, puede ser gente que al revés viene de una clase media, media baja, pasó por la universidad, se formó, tiene un muy buen sueldo, pero todavía le cuesta acumular patrimonio, porque tuvo que alquilar o por lo que sea, no tiene su casa propia, entonces no pagará impuestos a los bienes personales, pero como tiene muy buen sueldo, porque es gerente de un banco o por lo que fuese, sí tributará impuesto a la renta o impuesto a las ganancias. ¿Sí? Y después para toda aquella gente que no tiene bienes o tampoco gana mucho como para cobrarle impuesto a las ganancias, el Estado lo agarra por acá, lo agarra por el impuesto al consumo. El Estado entiende que aquellos que gastan más tienen más capacidad contributiva que aquellos que gastan menos. Que esto es medio injusto también por lo que dice ahí. Ahora vamos a ver la parte del IVA. Pero digamos a método introductivo hasta ahí vamos. Ahora vamos a leer lo que dice el IVA. Y por qué le digo que a veces es medio injusto que haya una alícuota tan alta, que hoy por hoy es el 21% del IVA, a impuestos al consumo.
Leamos, a ver, el impuesto al valor agregado IVA es un impuesto de consumo que se aplica a la venta de cosas, a la prestación de servicio y a la importación de ciertos bienes. ¿Bien? Hasta ahí, bien. Los impuestos al consumo gravan al acto de consumir bienes y servicios, tanto alimentos, bebidas, indumentarias, todo. Todos los bienes y servicios en principio se considera que están grabados. Después hay exenciones específicas para cada uno de ellos, pero lo vamos a ver más adelante. En principio está casi todo grabado, o sea, casi todo tendría que tener impuesto, IVA. El concepto de progresividad establece que para que un impuesto sea equitativo, un contribuyente de mayores ingresos debería pagar más, no solo en valor absoluto, sino también proporcionalmente. ¿Ven? Acá hablan de la equidad. ¿Qué equidad es esta? ¿Equidad horizontal o equidad vertical? Cuando se refiere a contribuyentes de mayores ingresos deberían pagar más. Se refiere claramente a la equidad vertical, ¿sí? Está diciendo que aquellos que ganan más deben pagar más. En ese sentido ahí habría equidad. ¿Y por qué dice no solo en valor absoluto, sino también proporcionalmente? Porque claro, obviamente que los que tienen mayores ingresos van a gastar más dinero, más plata en términos absolutos. Es decir, aquel que gana 200.000 de sueldo, quizás gaste 100.000 por mes en consumo. Y aquel que gane 25.000 de sueldo no va a poder gastar 100.000 de consumo porque no llega. Pero seguramente gaste sus 25.000 pesos en consumo. Es decir, todo su sueldo lo lleva al consumo. En cambio, el que gana 200.000, solamente 100.000 aplica el consumo. Los dos van a tributar un 21% de IVA. En valores absolutos, o sea, por monto, va a pagar el que tiene más ingresos porque está gastando 100.000 pesos, ¿sí? De los cuales el 21% sería IVA. Contra la otra persona que ganaba solamente 25.000, pero esos 25.000 los consumía todos. Es decir, que el 21% de esos 25.000 es IVA. Pero el que gana mucho, por eso esto dicen que no es un impuesto progresivo, porque aquel que gana mucho tiene capacidad de ahorro y sobre lo que ahorra no consume y sobre esa parte no paga IVA. Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad? Le resulta mucho más pesado, mucho más gravoso a aquellas personas que ganan poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo tienen que consumir todo, ese 21% casi como que se aplica a todos sus ingresos. Mientras que a las personas que ganan mucho más, ese 21% se le aplica solamente a la mitad de sus ingresos, porque el otro 50% no lo consume, sino que lo ahorra. Por eso esos son impuestos que se dice que son regresivos. ¿En qué sentido regresivos? Porque proporcionalmente les pega más a los sectores que ganan menos. No sé si me pude explicar. Cualquier duda, como siempre, me mandan a un mensaje o me hacen un comentario por cualquiera de las plataformas. Después dice, dado que los hogares de menores ingresos gastan en consumo, bueno, esta es la explicación que acabamos de dar. Dado que los hogares de menores ingresos gastan en consumo todos sus ingresos y los hogares de mayores ingresos tienen capacidad de ahorro, los primeros tienen todos sus ingresos grabados, mientras que los segundos solo una parte de ella. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de explicar. El impuesto al valor agregado se lo denomina impuesto en cascada, debido a que cada ciclo productivo se lo traslada al siguiente hasta llegar al consumidor final, quien corta la cadena de traslado. ¿Sí? ¿Esto qué es? El mayorista le factura con IVA al minorista. El minorista a su vez le factura con IVA al consumidor final. ¿Sí? Después vamos a ver por qué es en cascada y por qué en las cadenas intermedias le van aumentando débito fiscal y se van tomando a favor el crédito fiscal. Que de esa forma es como finalmente se termina liquidando el IVA. Ahora lo vamos a ver con números para que les quede un poco más claro. Para mantener el IVA como un impuesto al consumo existe un mecanismo de compensación a través del cual los débitos generados por la venta de productos, ¿sí? Cada vez que ustedes venden, generan como una especie de deuda al fisco y se llaman débitos fiscales y pueden pagarse por medio del IVA que se paga al realizar la compra de insumos o el pago de servicios. Lo que dice que ustedes lo que hacen de este débito fiscal que generan al vender pueden pagarse, entre comillas, o pueden compensarse con el IVA que ustedes ya pagaron al momento de comprar los insumos. ¿Sí? Si una silla ustedes la compran en 100 y la venden en 150, cuando lo compraron en 100 están pagando una parte del IVA y cuando lo venden en 150, obviamente el 21% de 150 es mayor que el 21% de
de 100, que fue lo que les costó. Entonces van a tener más débito fiscal que crédito fiscal. Pero ustedes lo compensan y van a pagar la diferencia. Les repito, ahora cuando veamos los números les va a quedar un poco más claro. El débito fiscal es aquel que se genera al aplicar al precio neto de venta la alícuota vigente del impuesto. En cambio, el crédito fiscal es el que se genera en la compra de insumos, contratación de servicios, etc. La diferencia entre el impuesto que se incluye en las ventas, que es el débito fiscal, y el tomado en las facturas de compras o insumos de servicios, que es el crédito fiscal, constituye en cada periodo fiscal el monto a abonarle al fisco. ¿Sí? Acá ven un ejemplo donde hay 3 cadenas, en realidad 4 porque hay un consumidor final acá. Está el productor de granos que se lo pasa al cerealista, que es el que le compra al productor. El cerealista a su vez redistribuye y le vende al molino, y el molino después le vende al panadero las bolsas de harina. En el primer caso, el productor vende por 100 pesos más 21 de IVA, ¿sí? Es decir, que le tiene que depositar al fisco 21 pesos, que es el IVA que está metido en esta parte de la factura. Ahora el cerealista, que es el que le compró al productor, vende en 110, es decir, hay un valor agregado acá ya de 10 pesos, suponiendo que es toda la mercadería que le compró, ¿no? Son 110 más IVA, que es 23 más 10 de IVA, que es el 21% de 110, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que liquidar el cerealista? Los 23,10, que es el débito fiscal, que está acá, que en principio se lo debería al fisco, le resta los 21 de crédito fiscal que ya pagó acá. Cuando le compra al productor ya pagó 21%, 21 pesos de IVA. Entonces se lo resta. Es 23,10 menos el 21 pesos que pagó de crédito fiscal por la compra del productor. Entonces, ¿cuál es el saldo técnico? El saldo técnico que es la diferencia entre crédito y débito. A eso se lo llama saldo técnico. ¿Cuál es el saldo técnico acá y a favor del fisco? ¿Por qué es a favor del fisco? Porque el débito es mayor que el crédito. Es de 2,10, es decir, le tiene que dar al fisco 2,10. ¿Sí? En este caso es un saldo técnico a favor del fisco porque, ya les repito, el débito fiscal es mayor al crédito. ¿Cómo puede ser que el crédito fiscal sea mayor al débito en algunas ocasiones? Y porque se compra mucho. Hay meses que alguien puede comprar mucho para estoquear y ese mes quizás tenga más compras que ventas. Entonces, al tener más compras que ventas en un mes determinado, va a tener más crédito fiscal que débito fiscal. No es lo general, pero puede suceder algunos meses en particular. Y después acá viene el molino. El molino cuando vende, ¿qué hace? Vende en 150, es decir, le sigue agregando valor, más 31,50 de IVA. Entonces el molino acá, ¿qué genera? Genera un débito del 31,50 y le resta los 23,10 que le facturó el cerealista. ¿Sí? El cerealista le facturó 23,10. Que para el cerealista es débito fiscal y para el molino estos 23,10 es crédito fiscal. ¿Sí? Lo que para uno es débito fiscal, para la otra parte siempre es crédito fiscal. Y así. Lo que es débito para uno es crédito para el otro, y lo que es crédito para uno es débito para el otro. Con lo cual acá tiene un saldo técnico también a favor del fisco, que surge de la resta de 31,50 menos 23,10, 8,40 que es a favor del fisco. Bien, y acá dice, finalmente el panadero vende el pan al consumidor final sin discriminarle el IVA. Recuerden que el panadero ahí va a tener que hacer una factura B si es un responsable escripto o C si es un monotributista, pero en ninguno de los dos casos va el IVA discriminado, porque el que compra es un consumidor final. El consumidor final no puede computarse el IVA como un crédito fiscal, sino que lo paga y finalmente él es el que lo consume, y como es el impuesto del consumo, es finalmente el que termina soportando todo el precio, toda la cascada del IVA. ¿Sí? Todos, cuando compramos algo, dice, o contratamos un servicio, pagamos este impuesto, ya que somos todos consumidores finales. Bien, voy a hacer una pausa acá, después sigo, porque recuerden que solamente puedo grabar de a 15 minutos, así que paro acá y seguimos con el final de la parte teórica y después les muestro un caso práctico.